Buenas noches, muchachos. Entonces, bueno, vamos a continuar la clase sobre el miembro superior. ¿eh? Habíamos quedado, habíamos hablado del hombro, de los músculos del hombro, y habíamos hablado de los músculos de el brazo. Entonces nos faltaba la parte vascular y nerviosa. Entonces, bueno, siempre me gusta partir desde la aorta cuando voy a hablar de irrigación. Creo que lo dije en cuello. Allí hablábamos de que recordábamos que la subclavia, ¿verdad? Era una arteria que del lado derecho venía del tronco arterial brachiocefálico, que es rama del callado aórtico, y del lado izquierdo es directamente desde la aorta. Y bueno, el día de hoy entonces vamos a ver lo que es ya la arteria axilar. La arteria axilar comienza a nivel del borde lateral de la primera costilla, porque allí es que termina la subclavia. Y el axilar termina en el borde inferior del redondo mayor. Aquí vemos otra vez lo que es la carótida interna, la subclavia, hasta este punto. Ya a partir de aquí entonces es la arteria axilar que está accediendo a la región axilar, la región piramidal que vimos. Como les dije, entonces la arteria axilar va desde el borde lateral de la primera costilla hasta el borde inferior del redondo mayor. De hecho, ella se divide en tres porciones. Una porción, o sea que el punto de referencia es el pectoral menor. Una porción que es prepectoral, una porción retropectoral y una porción postpectoral. De hecho, las ramas normalmente, las ramas de la arteria axilar, ¿verdad? Son una en la primera porción, dos en la segunda porción y tres en la tercera porción. Una de las arterias que ustedes probablemente van a ver en ecografía, sobre todo también con los ecos mamarios y eso, y puedes ver la irrigación de la mama, está dada por dos arterias principalmente. Ustedes saben que la mama normalmente, para describirla, se divide en cuadrantes. Entonces los cuadrantes mediales de la mama están irrigados por esta arteria que aquí es llamada torácica interna, pero como normalmente nosotros no la aprendimos, es la famosa mamaria interna. Entonces la mamaria interna, ¿verdad?, va aquí paralela al esternón e irriga los cuadrantes mediales de la mama. La mamaria externa es rama de la arteria axilar y se encarga de los cuadrantes externos de la mama. Entonces aquí vemos prácticamente todas las ramas de lo que es la arteria axilar. Aquí tenemos hay una mnemotecnia. Lo que pasa es que la mnemotecnia es un poco mocha, pero te ayuda a recordar. Y es: mi mamá es acróbata en dos circos. Mi mamá es acróbata en dos circos. Entonces, como les había dicho, la mamaria externa, ¿verdad?, que es esta que vemos aquí, la mamá de mi mamaria, mi mamá de la mamaria externa, que es esta, torácica lateral. Mi mamá es acróbata, esta rama que se llama tóraco-acromial, porque da una rama al tórax y da una rama al acromio, a la región subacromial. Entonces, mi mamá es acróbata tóraco-acromial en dos circos, y son estas dos arterias que son muy importantes porque son las que irrigan la cabeza del húmero. ¿Se acuerdan? Seguramente que en traumatología se les preguntaba mucho sobre la irrigación de la cabeza del fémur, y que estaba dada por unas circunflejas que se llaman lateral y medial. Bueno, también en el húmero existen estas circunflejas que se llaman anterior y posterior, que son ramas de la arteria axilar, y de ahí es que viene mi mamá es acróbata en dos circos. Entonces ella se encarga de irrigación del húmero,
al principio se pensaba, y se los digo porque esto se puede buscar en ecosonografía, pues la irrigación de la cabeza del húmero. Al principio se pensaba que era la circunfleja anterior, pero después se vio que la que da más irrigación es la circunfleja posterior, y por eso con fracturas de el cuello quirúrgico ella se puede lesionar y va a tender a hacer necrosis la cabeza del húmero. Entonces esa prácticamente son las arterias. Esta otra, ¿verdad?, que es esta que está aquí, que se llama la circunfleja. Esta circunfleja de la escápula, que va a dar vuelta también, así como estas dos circunflejas le dan una vuelta al húmero, por eso se llaman circunfleja. Esta es la circunfleja de la escápula, le va a dar la vuelta al húmero, ¿verdad? Y a la escápula, y se va a ir a la región escapular a irrigar. Y es una de las arterias, ténganla en stand-by, es una de las arterias que va a pasar por el triángulo de los redondos. Circunfleja de la escápula, que es rama de esta arteria que se llama subescapular, que es rama de la arteria axilar. Entonces ahí tenemos prácticamente en su totalidad las ramas de la arteria axilar, por lo menos con que se aprendan la mamaria externa, recordando la mama, la toracoacromial, ¿verdad? Ayuda aquí a la irrigación del hombro, y las tres circunflejas, que son la circunfleja anterior y posterior del húmero y la circunfleja de la escápula, que es rama de la subescápula. Aquí más o menos vemos una arteriografía, allí lo que es la distribución de la arteria axilar. Si en un momento dado les puede interesar lo que es la irrigación de la escápula, porque la escápula como tal está bastante irrigada. Entonces, si recuerdan la clase de cuello, que habían dos arterias que venían a la escápula, y que son la arteria dorsal de la escápula y la arteria supraescapular. Estas dos arterias son ramas de la subclavia. Y una tercera arteria es la arteria circunfleja de la escápula, que la acabamos de ver, que es rama del axilar, y que es la que va a dar la irrigación completa de la escápula. Por eso la escápula va a estar bastante irrigada por estas tres arterias, dos de la subclavia y una de la axilar. Y de hecho, entonces, siempre un paciente no siempre, pero más bien al contrario, un paciente que tenga, que es sobre todo un politraumatizado, que tenga este hematoma en la región escapular, llamado el signo de Komoji, y es lo más seguro es que tuvo una fractura de escápula. El hematoma se forma por la abundante irrigación que tiene la escápula por las arterias que acabamos de ver. Este es un paciente que tuvo un traumatismo a nivel del hombro, un traumatismo por proyectil percutido por arma de fuego, cuando yo era residente asistencial. Y bueno, en ese tiempo existía en el hospital, o bueno, también el doctor Iskander contaba con prótesis vasculares de teflón. Y bueno, el paciente gracias a Dios se salvó, pues, porque había eso en el hospital y se reconstruyó con eso, una lesión de la arteria axilar. Nos metimos cirugía y trauma. Entonces, bueno, ya esto lo vieron bastante, cómo el plexo braquial se forma, ¿verdad? En la unión de C5 y C6 me va a formar el tronco primario superior. C7, que es egoísta, se va solo y forma el tronco primario medio, y C8 con D1 forma el tronco primario inferior. Le van a decir, profesor, pero ¿para qué nos mandó a ver el video si lo voy a explicar otra vez? Porque cuando es la primera vez que yo lo explico, demoro como, no sé, 20 minutos explicando, repitiendo y haciendo muñequitos y no sé qué, y esto y aquello. Pero aquí lo digo para repasarlo yo mismo y para que nos ubiquemos cuando lo estemos viendo otra vez. Entonces, ¿qué pasa? Cuando se forman el tronco primario superior, medio e inferior, quedan estos tres, pero cada uno pare 2.
me da la rama anterior y la rama posterior. Entonces, ¿cómo vamos a hacer para construirlo? Fácilmente, lo primero, para construir los secundarios, cuando yo estudiaba, y ahora ya lo que se llama es fascículos. Es decir, esta parte aquí se llama troncos primarios y después esta parte que viene se llaman troncos secundarios. Sin embargo, en la terminología nueva, estos se llaman troncos simplemente y estos se llaman fascículos. De hecho, los libros de lesiones de plexo braquial, de cirugía de la mano, hablan así, de troncos y fascículos. Entonces, para construir los fascículos es todas las ramas posteriores se unen y forman el fascículo posterior o tronco secundario posterior. Entonces, como el tronco secundario posterior agarró 3, entonces vino y el anteroexterno dijo: yo voy a agarrar 2. No me importa que el otro quede con uno solo. Entonces, la rama anterior del tronco primario superior y la rama anterior del tronco primario medio se unen y me forman el tronco secundario anteroexterno. Y el tronco secundario anterointerno o fascículo anterointerno o fascículo medial, también se le llama así, se va a formar solito por la rama anterior del tronco primario inferior. Ustedes dirán: profe, ya va, aquí es donde yo me enredo, porque esto yo también, yo entiendo que este es superior, medio, inferior, pero ahora ¿por qué este es externo? ¿Por qué este es posterior y por qué este es interno? Yo no veo eso anatómico en mi mente. Ya lo van a ver, ya van a ver por qué eso cambia así de nombre. Entonces, la rama anteroexterna, si se imaginan, ¿verdad?, que está aquí la cabeza, ¿verdad?, y imagínense que este miembro superior está abducido en 90 grados. Entonces, cuando yo lo abduzco, queda el pulgar hacia arriba aquí, ¿verdad?, de este lado, en posición anatómica. Queda el pulgar aquí hacia arriba. Entonces, hacia afuera es anteroexterno. Entonces, anteroexterno me va a dar el nervio músculo cutáneo y la rama lateral del mediano. El posterior me va a dar el radial y el axilar. El axilar también se le llama circunflejo. Y el tronco secundario anterointerno me va a dar el cubital y la rama interna del mediano, rama medial del mediano. Entonces se une la lateral del mediano con la medial del mediano y obviamente me van a formar el nervio mediano. Quiere decir que en total son 5 las ramas terminales del plexo braquial. Entonces, cuando ustedes ven en un dibujo menos esquemático, se van a dar cuenta que fíjense que aquí están formados los troncos primarios, es decir, tronco superior, medio, inferior, tienen su posición anatómica superior, medio, inferior, pero cuando se forman los fascículos ya estamos casi prácticamente en el miembro superior. Entonces el plexo braquial tiende a cambiar de posición y entonces a esto se le llama lateral. Lo que yo les decía, aquí entonces el tronco superior, de este lado queda el tronco secundario anteroexterno o lateral, o fascículo lateral, tronco posterior y el tronco, y el fascículo medial o anteroexterno. Y como les dije, fíjense que aquí finalmente se unen la rama lateral del mediano y la rama medial del mediano y me van a formar el nervio mediano. Estos otros dos nervios que están aquí, 4 y 5, que son prácticamente sensitivos, cutáneo medial del antebrazo y cutáneo medial del brazo, la mayoría de los libros no los tiene como ramas terminales del plexo braquial. Es decir, por lo menos yo me acuerdo cuando yo estudié anatomía en morfo, sí me los daban como ramas terminales del mediano, sí, como ramas terminales del plexo braquial. Sin embargo, después cuando ya en traumatología como tal y en los libros de traumatología, siempre ellos se dejaban como parte de las ramas colaterales. Entonces por eso ya me acostumbré a que son 5 las ramas terminales del plexo braquial. Ya saben, no tengo por qué recordarles que me pueden interrumpir en cualquier momento: profesor, no entiendo, devuélvase, y yo con mucho gusto lo voy a hacer.
También el nombre de los fascículos se da sobre todo por su posición con respecto a la arteria axilar. Cuando los fascículos se forman, ellos están abrazando a la arteria axilar, la vemos aquí. Entonces por eso este tronco es lateral o anteroexterno con respecto a la arteria axilar. Este fascículo es anterointerno con respecto a la arteria axilar. Y este fascículo que vemos aquí en transparencia es posterior con respecto a la arteria axilar. Igual lo vemos aquí, la arteria axilar es abrazada por el fascículo anteroexterno, anterointerno y el posterior que viene aquí, que es este aquí, que va a pasar por este triangulito que todavía no nos hemos aprendido cómo se llama. Entonces, cuando vemos esta locura, ¿verdad? Cuando vemos un dibujo así, decimos, ahora sí, no, hasta ahí llegué, pues. Pero no le tienen que tener miedo. Fíjense que sí van a poder, y sobre todo que esto nos ayuda para un repaso de la clase anterior. ¿Qué es lo primero que tienen que hacer? Repasar los huesos, buscar los huesos que te van a ubicar. Entonces los huesos, primero esto es la clavícula. ¿Cómo sé que esto es la clavícula? Bueno, porque aquí estos son las costillas. Las costillas, o sea, lo primero que te va a ayudar es la costilla y después arriba aquí la clavícula. Ok. ¿Qué otro hueso? El húmero, que es este aquí, que lo mocharon. Entonces, ¿qué músculos son? Bueno, para ver, te pones a buscar como loco. Ah, si este es la clavícula, este es el esternón, este que está llegando aquí es esternocleidomastoideo. Aquí, fíjense que a la clavícula está llegando un músculo y está saliendo otro. ¿Quiénes son esos músculos que yo les dije que llegaban a la clavícula y salían de él? El trapecio, ¿verdad? ¿Recuerdan que les dije? El trapecio y el deltoide, que se va ya yendo a insertar en el húmero. Obviamente en el brazo es facilito, los tres músculos del brazo, que son el bíceps braquial, el braquial anterior que no ha salido aquí, y el coracobraquial, que son los del compartimiento anterior. El compartimiento posterior, el tríceps con sus tres porciones. ¿Quién será este señor que viene aquí? Viene de allá atrás y de abajo. Entonces es el dorsal ancho. Y fíjense que como lo sé también, porque se está dirigiendo aquí a lo que es la corredera bicipital. Por aquí más o menos, por aquí está la corredera bicipital. Este otro músculo está mocho, pero está dirigido a la corredera bicipital. Entonces es el pectoral mayor, que está cortado aquí, ¿ves? Que viene aquí del esternón. Este señor, ¿quién será? El pectoral menor. ¿Cómo lo sé? Fíjense que él está cortado de aquí y está pasando por delante de la arteria axilar. ¿Se acuerdan que les dije que la arteria axilar está dividida en porciones con respecto al pectoral menor? Estas digitaciones, el músculo aquí, el serrato mayor. Fíjense que aquí hasta se ve el subclavio, ¿eh? Que le dije que es un músculo inconstante que salía de la primera costilla a la clavícula. Igual es como cuando vemos aquí plexo braquial saliendo entre los dos escalenos que yo les dije. Él sale entre los dos, les dije en la clase de cuello, escaleno anterior y escaleno posterior. No solamente mochamos aquí el brazo, sino que vamos a mocharle el hombro y entonces vamos a estudiar el cadáver. Profe, no, yo para saber todo ese poco de músculos ahí, no creo. Claro que sí. Lo que pasa es que ustedes tienen esos archivos, pero muchas veces los tienen desordenados. Tienen desordenados en su cabeza y entonces te creen que no lo saben. Pero sí lo saben. Para saber qué músculos son estos, lo que tienen que hacer es recordar la clase de la semana pasada en que veíamos las paredes de la región axilar. Entonces, las paredes de la región axilar, ¿se acuerdan? Pared anterior que teníamos: pectoral mayor, pectoral menor y
subclavio. Pared posterior, cuando la muñequita veía hacia atrás, ¿qué veía? La cara anterior de la escápula. La cara anterior de la escápula es esta. O sea, esta que está aquí, que tiene este músculo. ¿Qué músculo es este? El subescapular. Obviamente la cara medial se le echamos al perro que le mochamos, con que mochamos el hombro, ¿verdad? Y cara, es de la cara lateral, perdón, que es los músculos del brazo. Cara medial, no se ve aquí porque está el tejido celular subcutáneo. Pero fíjense que aquí está el contenido de la región axilar, de la arteria axilar, vena axilar y el plexo braquial que lo está rodeando, descendiendo. ¿Qué otros músculos vemos? Bueno, los de la región escapular, que los veíamos que eran supraespinoso, infraespinoso, redondo menor y redondo mayor. Más abajo viene de atrás el dorsal ancho. Y arriba, por supuesto, el trapecio. Igual, aquí podemos ver prácticamente lo mismo. Hacia adelante, esto es anterior, esto es posterior. No le tengan miedo a los dibujos, traten de no ver las leyendas. Fíjense, pectoral mayor, subclavio, pues se me olvidó, subescapular, parte del manguito rotador, porque fíjense que aquí está bien bonito el manguito rotador porque rodea la cabeza del húmero. Subescapular por delante, por arriba el supraespinoso y por detrás infraespinoso y redondo menor. De abajo está viniendo entonces lo que es el redondo mayor, que el otro que viene de la escápula pero que no es parte del manguito rotador, y el dorsal ancho, que van todos estos tres, este y este son los tres, para recordar, que se insertan en la corredera bicipital. Aquí está la porción corta del bíceps que se está insertando en la apófisis coracoide, y la porción larga, aquí está, la porción larga, que es esta que viene desde el tubérculo supraglenoideo. ¿Quién se insertaba en el tubérculo infraglenoideo? La porción larga también, pero del tríceps, que es este que está aquí. El deltoide se me olvidaba, que está aquí arriba, que termina de rodear el hombro. El triángulo de los redondos, ¿verdad? Se va a formar por, obviamente, los redondos. Primero ubiquemos los redondos. Redondo menor, que es este que viene desde la escápula a el troquíter, y el redondo mayor, que viene desde un poco más abajo y se dirige hacia adelante en la, porque esto es una vista posterior, se dirige hacia adelante del húmero y se inserta en la corredera bicipital. ¿Se acuerdan? A través de ellos pasa este señor, que es la porción larga del tríceps, lo atraviesa para insertarse en el tubérculo infraglenoideo. Entonces, ¿verdad? Se me forman dos triángulos, que son estos que están aquí, y este cuadrado. Dos triángulos y el cuadrado. Ah, profe, seguro viene a darnos los los límites, obviamente. Pero no le tengan miedo a eso, eso no es difícil. Eso es uno que hace en su mente que eso es difícil, que la anatomía es difícil, pero eso no es difícil. Fíjense, lo primero que tienen que imaginarse, o sea, es que el nombre de los triángulos y los cuadrados los va a dar las cosas que tenemos de manera vertical. Es decir, el húmero, la porción larga del tríceps y la escápula. La escápula, porción larga del tríceps y el húmero. Ellos van a dar los nombres de todos los triángulos. Entonces, este cuadrado se llama húmero tricipital. Fíjense, los dos lados estos. Húmero tricipital. Este triángulo, o también algunos le llaman hendidura, pero bueno, triángulo mejor. Triángulo también húmero tricipital. Se diferencia con este porque es cuadrado. Este es cuadrado, este es triángulo. Este también es triángulo, pero no se puede llamar
húmero tricipital, sino que se va a llamar homotricipital o escápulo tricipital, pero más bonito se escucha homotricipital. Entonces, si ustedes se van mentalizando, esquematizando en su mente el dibujo, no se les va a hacer difícil los límites. Los límites lo van a formar ya las tres estructuras que estamos diciendo, más los redondos, que obviamente son los protagonistas, porque esto se le llama triángulo de los redondos. Entonces, el cuadrado húmero tricipital, ¿cuáles son sus límites? Ustedes mismos lo pueden sacar. Superiormente, el redondo menor. Inferior, redondo mayor. Medial, tríceps. Lateral, húmero. Triángulo, húmero tricipital. Lateral, húmero. Medial, tríceps. Superior, redondo mayor. Listo. Triángulo homotricipital. Lateral, tríceps. Superior, redondo menor. Inferior, redondo mayor. Listo. Y ahí tienen construido los triángulos de los redondos. Ajá, ahora, ¿quiénes pasan por allí? ¿Quiénes pasan por allí? Bueno, fíjense, ajá, aquí está, vamos a decir, una vista anterior. Una vista anterior, el cuadrado húmero tricipital, el triángulo homotricipital y el triángulo húmero tricipital. Pero, como nos lo aprendimos aquí, entonces vamos a aprendernos aquí quiénes son las estructuras que pasan a través de él. En el triángulo homotricipital va a pasar la arteria circunfleja de la escápula, que la vimos hace rato, que es rama de la arteria subescapular, que a su vez es rama de la arteria axilar. Por el cuadrado húmero tricipital van a pasar estructuras que van a rodear el cuello quirúrgico del húmero. Van a pasar estructuras que van a rodear el cuello quirúrgico del húmero. Y entonces eso se llama el nervio circunflejo o axilar. Y que de dónde viene, si recuerdan el plexo braquial, viene del tronco posterior del plexo braquial. Entonces fíjense que ustedes van relacionando el fascículo posterior del plexo braquial me origina dos nervios que se van a ir hacia posterior. Por eso es que es el fascículo posterior. El fascículo posterior me da dos nervios que se van hacia posterior. Uno que es el circunflejo y otro que es el nervio radial. Entonces el circunflejo rodea la cabeza del húmero y inerva el nervio deltoides. Inerva el músculo deltoides. Y la arteria circunfleja posterior, que se les dije que es la que se podría lesionar, como vas aquí cerquita del cuello quirúrgico del húmero, si se fractura y hay mucho desplazamiento, esa arteria se puede lesionar. Y por el triángulo húmero tricipital va a pasar, como les dije, el nervio radial se va a dirigir hacia posterior y la arteria braquial profunda. La arteria braquial profunda es una de las ramas, vamos a decir que creo es la rama más importante de la arteria braquial o la arteria humeral. La arteria humeral profunda se dirige hacia posterior. ¿Y qué van a hacer aquí posterior? Se van a encargar del tríceps. Esta lo va a irrigar y este lo va a inervar. Listo. ¿Quién inerva el tríceps? El radial. Y de una vez ya se están estudiando que el radial pasa a través del triángulo húmero tricipital para inervarlo. Entonces, básicamente es eso. Triángulo de los redondos. Ya se aprendieron los lados. Repasamos las estructuras. Por el triángulo homotricipital, circunfleja de la escápula, rama del axilar. Por el cuadrado húmero tricipital, el nervio axilar o circunflejo y la arteria circunfleja posterior, que se van a encargar del deltoides. Y por el triángulo húmero tricipital va a pasar el nervio radial, rama del fascículo posterior del plexo braquial, junto con el nervio circunflejo y la arteria
braquial profunda, que es rama de la arteria humeral o arteria braquial. Entonces ahí tienen. De hecho, ¿se acuerdan que el hombro está formado por 3 regiones? ¿Se acuerdan? Que una es la región axilar, una es la región deltoidea y otra es la región escapular. Si se dan cuenta, todas estas estructuras se originaron en la región axilar. Entonces, a través de este hueco, la región axilar se comunica con la región deltoidea. A través de este hueco, la región axilar se comunica con la región posterior del brazo. Y a través de este hueco, la región axilar se comunica con la región escapular. Estos otros que vienen aquí son el nervio y la arteria supraescapular. La arteria supraescapular, la vimos que irriga a la escápula, es rama de la subclavia. Y el nervio supraescapular es una rama colateral del plexo braquial. Que no vimos hoy, casi no se nombra, pero se puede llegar a comprimir aquí. Cuando llegamos a brazo, ¿verdad? Y cuando llegamos a brazo hablamos de los 4 músculos que están en el brazo. Y entonces, obviamente habíamos quedado en que nos falta la irrigación e inervación. Entonces, pasamos directamente, ¿verdad?, a lo que es la irrigación e inervación de codo y brazo. El brazo y codo. Ya hablamos de los músculos. Bueno, entonces la arteria humeral, fíjense que si venimos de aquí arriba, esto es la arteria axilar, ¿verdad? Aquí está dando las circunflejas, ¿verdad? Y entonces cuando llegamos más o menos por aquí, entonces comienza la arteria humeral, que dijimos que era en el borde inferior de el redondo mayor. Entonces aquí va a dar varias arterias que no es necesario que las describamos, solamente la braquial profunda, obviamente, porque ella va a pasar por el triángulo húmero-tricipital en conjunto con el nervio radial. Si ustedes repasan y se devuelven para atrás y dan un pasito para atrás, eso les ayuda bastante. 2 pasitos adelante y 1 para atrás. Y bueno, estas son arterias colaterales humerales que ayudan a la irrigación del codo. Este caso que quería dejar aquí, me gusta presentarlo porque y de hecho es propicio para el día de hoy, porque este fue un paciente que él se cayó de un andamio como de 4 metros de altura. Yo era residente de tercer o cuarto año, creo que de tercero, en el posgrado, y bueno, el paciente cayó y tenía un hematoma en la región medial. Llegó así, en la región medial del codo. Se me perdió el apuntador. No quiere responder. Fíjense, este es el codo izquierdo, sí, el codo izquierdo. Fíjense, este hematoma estaba prácticamente haciendo un síndrome compartimental. Y bueno, o sea, no tenía pulso. Entonces, aquí medio se sentía el pulso, pero aquí en la muñeca absolutamente nada. Y bueno, como ustedes saben que siempre de cirugía y trauma a veces nos peleamos, a veces nos queremos, pero bueno, en ese día no nos peleamos. Y entonces, porque yo decía que el paciente tenía una lesión vascular, y me decían que no, que era lo que pasa es que yo no quería agarrar al paciente. Está bien, pues yo no quería agarrar al paciente. Bueno, insistimos, y cuando eso había ecosonograma en el hospital. Sí, fue cuando residente tercer año. Fuimos y le hicimos un ecosonograma al paciente, un ecosonograma Doppler en la muñeca. Y no había, se veía que no había radial, ni arteria radial, ni cubital, ni irrigación. No, y me siguieron insistiendo, cirugía siguió insistiendo en que no, que eso no era lesión axilar, no era lesión vascular, que eso lo tenía que operar yo. Está bien. Bueno, lo cierto es que nos metimos a operarlo. Y yo dije, bueno, voy a hacer el abordaje de la cirugía.
hice mi abordaje. Esto es la región medial del codo, región anteromedial, vamos a decir. Aquí tengo tomado aquí al nervio mediano, pero vamos a ver el recorrido por ahí. Pero sobre todo la arteria braquial. Miren cómo está la arteria braquial. Ahí está. Pueden ver, arteria braquial, vena. Mire cómo está palpitando braquial, aquí la nervio arteria mediano y braquial cutáneo interno, que estaría. Sí, lo que ocurrió fue que hubo una lujación del codo, pero volvió a su sitio en el sitio del accidente, y la arteria se elongó tanto que se rompió. Se rompió completamente, pero el paciente, gracias a Dios, tenía los tiempos de coagulación tan buenos que se ocluyó completamente la arteria. Y la arteria quedó palpitando en una lesión total de la arteria braquial. Ok, vean otra vez. Ahí está. Pueden ver, arteria braquial, vena braquial, nervio mediano y braquial cutáneo interno, que estaría. Si le queda alguna duda, lo que están haciendo es. Y bueno, le dije a la cirugía: agarren su gallo muerto. Pero, como a mí siempre me han gustado las lesiones vasculares, a mí me gusta mucho el recorrido de las arterias, me quedé con ellos ayudándolos con la reparación. Buscamos la safena en el miembro inferior y se colocó, ya en ese tiempo ya no había prótesis, se colocó ahí, y bueno, el paciente recuperó su irrigación ahí. Esta es la vena safena, se colocó como anastomosis. Este es el nervio mediano, que es satélite de la arteria braquial. Esto es brazo, esto es antebrazo, y bueno, recuperó su llenado capilar, gracias a Dios. Entonces, después el paciente se volvió a lujar y bueno, se le colocó un alambre. Estos son otros hallazgos que he tenido en quirófano, y que bueno, siempre digo, bueno, esto es una foto para la clase. Esto, fuimos a retirar un lipoma. Esto es cara anterior del brazo, esto es codo, este es el pliegue anterior del codo, esto es antebrazo. Vamos a retirar un lipoma en la cara anterior del brazo y vimos el señor nervio musculocutáneo. El nervio musculocutáneo, él se coloca como un sándwich entre los dos planos del brazo. ¿Se acuerdan que en los dos planos del brazo, eso no se lo dije anteriormente, antes de mostrar esta foto, en los dos planos del brazo, se acuerdan que en el plano superficial está el bíceps y el plano profundo está el braquial anterior? El nervio musculocutáneo, que es rama del fascículo anteroexterno del plexo braquial, él atraviesa el coracobraquial y se posa entre ellos dos. Es decir, que el nervio musculocutáneo se encarga de la inervación de los tres músculos de la región anterior del brazo. Y bueno, ahí no los encontramos. Ya le tomé foto. Igualmente, también este video me gusta mucho porque este es un paciente que lo hicimos, parece prácticamente un cadáver, porque se hizo la operación se reparó una lesión del bíceps con torniquete colocado. Entonces se ve completamente las estructuras. Se van a fijar cómo está esto que ven aquí. Esto es también como la cara anterior del codo prácticamente. Aquí es el pliegue del codo, esto es brazo y esto es antebrazo. Cuando le damos supinación al paciente, él se ve como el bíceps se enrolla, se desciende pues para enrollarse en el radio. ¿Se acuerdan que yo les dije que el bíceps es supinador? Y profundamente van a ver al braquial anterior. La vamos así. Estoy apriéteme aquí va. Así. Con la supinación, el bíceps. Hacer la supinación. Aquí de este lado se ve mejor el ahí voy a ver otra vez el músculo cutáneo entre el bíceps y el braquial anterior, que les dije que él se coloca como un sándwich. Ahí está el músculo cutáneo. El músculo cutáneo. Aquí está,
Bien protegido, ¿no? Okay. Aquí el tendón bien. Y hacia medial, porque este es el brazo izquierdo, se ve el... Igual aquí. Pienso que este sea el nervio mediano. El mediano aquí que viene. Sí. Está bien. Gracias, doctor. Ahorita no se lo Bueno, verdad, yo decía, pero ¿por qué yo no les hablé al principio? ¿Verdad que ustedes ya vieron el video de el recorrido de los nervios, ¿verdad? O sea, vieron el plexo braquial y vieron el recorrido, va resumido pues, de las ramas terminales del plexo braquial. Entonces, fíjense, en cuanto al radial, ya vimos que él atraviesa el triángulo húmero-tricipital y se coloca hacia posterior en el brazo. El nervio cubital, él sale y él viene anterior, pero cuando va llegando al codo, él se hace posterior. Él viene aquí anterior y cuando él va llegando al codo, él se hace posterior. Aquí está el epicóndilo medial, esto es el olecranon, y entonces él se posa aquí. Y es un sitio donde el nervio se puede comprimir. Y es el sitio cuando nosotros nos damos, ¿verdad? Cuando nosotros nos damos en el codo, que nos da un corrientazo, que vemos estrellas. Ese es el nervio cubital. Aquí están dos operaciones de descompresión del nervio cubital, porque él se puede comprimir, así como el nervio mediano se puede comprimir en la muñeca. El nervio cubital se tiende a comprimir en el codo. Entonces aquí puse una imagencita que se veía, de uno de los PDF que descargué y que les pasé a ustedes, que hablaba de el nervio cubital pasando por el túnel cubital, que es este túnel cubital, que es este. Y bueno, yo supongo que esta es la parte del hueso, de la parte ósea, y que aquí es la que se forma el túnel cubital. Pero aquí este PDF que encontré, si no le colocaba las cositas, la señalamiento, pues. Igual aquí sí, fíjense que aquí está colocado el transductor hacia anterior, y entonces aquí está señalando en el codo anterior el braquial anterior, el braquial anterior, y que va a la arteria braquial con el nervio mediano. ¿Se acuerdan que les dije que la arteria braquial y el nervio mediano van juntos, son satélites uno del otro? Este músculo braquiorradial, él comienza aquí en el codo, pero es del antebrazo y por lo tanto no lo hemos visto. Cuando hacemos, fíjense, un corte longitudinal, entonces fíjense aquí bonito cómo se ve el braquial anterior pasando por delante del codo, que esto sería el capitellum de la tróclea del codo, capitellum y la tróclea. Y aquí está el músculo pasando por delante, pero estamos haciendo un corte longitudinal. Nunca se olviden también de las ¿cómo se llama? Núcleo de crecimiento, las fisis en los niños, que pueden aparentar una fractura, pero no es. En este caso sí es una fractura del epicóndilo medial. Se lo colocaron en sus tornillitos. Este es otro paciente que tuvo una fractura avulsión de el epicóndilo medial. Digo fractura avulsión porque aquí se insertan ligamentos, que vamos a ver un poquito más adelante, ligamentos en el codo que se pueden lesionar y que ustedes pueden ver en ecosonograma, y que a veces no solamente se lesionan, sino que se arrancan con hueso y todo. Es lo que se llama una fractura avulsión. Y bueno, le llevamos su sitio con su tornillito. Igual aquí lo vemos en la operación, que lo llevamos con el tornillito. De hecho, en este video que les voy a mostrar es intraoperatoria cómo se ve el bostezo. ¿Se acuerdan que el codo es como la rodilla? Y se acuerdan que en la rodilla existen ligamentos colaterales, y que si ellos se lesionan, ¿verdad?, la tibia y el peroné se pueden ir hacia un lado, hacia el otro en el plano coronal, cosa que no debería suceder. Pero en el codo también. En este caso, por esta fractura avulsión que vimos aquí,
en la operación se pudo mediante fluoroscopia ver que hay la lesión porque hay el bostezo. Ven cómo se abre aquí el radio, Voy a poner otra vez. Este es al final de una intervención a nivel posterior. Esto es el brazo, esto es posterior, esto es el codo y ya esto es el antebrazo. Entonces hicimos una operación a nivel distal del húmero, abrimos el tríceps, pero aquí quise mostrar el nervio cubital. Entonces, que no se les vaya a olvidar, el nervio cubital es rama del fascículo anteromedial. ¿Cómo se van a acordar que es del anteromedial y que no es del anterolateral? Porque él va medial, porque ustedes cuando se golpean aquí el codo a nivel medial ven estrellas. Ustedes hasta se lo pueden percutir. Si se lo percuten duro ahorita, empiezan a sentir hormigueo en el meñique y el anular. Es porque se están dando al nervio cubital, que es este señor que está aquí. Él siempre, cuando hacemos una operación, una intervención quirúrgica a nivel posterior del codo, siempre debemos buscarlo a él primero y referirlo para no lesionarlo. De hecho, aquí está en el libro, el abordaje posterior al codo. Siempre debemos tener ahí referido el nervio cubital. Aquí lo vemos, ¿no? Este también fue un paciente que le fuimos a retirar un lipoma en la cara lateral del brazo. En la cara lateral, bueno, del brazo, prácticamente ya en el codo, más o menos allí. Entonces, ¿se acuerdan del nervio radial? El nervio radial, recordemos otra vez, es rama del fascículo posterior del plexo braquial. Pasa por el triángulo húmero tricipital, llega a la parte posterior del brazo y de allí él va posterior, y cuando él va llegando al codo él se hace anterior. Él es contrario, y vamos a ver un dibujito más adelante, él es contrario al cubital, porque el cubital viene medial y anterior, y cuando va llegando al codo se hace posterior, que es el que nos golpeamos cuando vemos estrellas. El radial es al revés, él viene posterior y cuando va llegando al codo se hace anterior. Entonces, bueno, cuando fuimos a retirar el lipoma, ¿qué pasó? Nos encontramos al señor radial. El radial pasando de posterior hacia anterior. Entre el músculo bíceps y este es el braquio radial, que es parte de los músculos que vamos a ver en el antebrazo. Braquio radial. Aquí está el señor lipoma. Bueno, aquí para ver, vamos a decir en resonancia, cómo se ven las lesiones de esos colaterales que les estaba diciendo, esos nervios, esos ligamentos en el colateral medial, y que eso se puede ver en ecografía. No llegué a conseguir como tal, llegué a buscar, pero más o menos una que otra ecografía por allí, pero así a ciencia cierta no lo pude ver. Pero las lesiones colaterales del codo y eso son importantes en los deportistas. Si a alguien le gusta, por ejemplo, el béisbol, a mí me gusta mucho el béisbol, pero para verlo, no para jugarlo. La operación de tomillón que se le hace a los pitchers es porque hay lesión del colateral medial del codo. Y eso se puede ver en ecografía. ¿Está? Lesión. Esto es una resonancia, por supuesto. Y aquí sí, esta es una imagen que tenía en un seminario viejo, de una lesión del bíceps. Fíjense que una lesión total del bíceps, completa del bíceps,
Y este es el braquial anterior, que es más profundo. Es decir, estás haciendo este ecosonograma en el brazo, te tienes que, por delante, tienes que imaginar que vas a encontrar superficial al bíceps y profundo al braquial anterior. Ajá, aquí fíjense que esto es uno de los libros que les pasé. Esto es uno de los PDF que les pasé. Aquí, fíjense que aquí está haciendo la ecosonografía del codo a nivel medial y habla de que se ve el colateral medial. Colateral medial, que es el ligamento colateral medial, que es el que les dije que se puede lesionar en los pitchers y que se repara con la operación de Tommy John. Este es un niño que tuvo esta fractura avulsión del ligamento colateral medial por estrés, es decir, de tanto que lo mandaron a pichar, se pasaron y entonces, bueno, hizo una fractura avulsión. Este es un casito que tuve en el hospital. Bueno, esto es así un poquito que una vez me mandaron a investigar sobre Tommy John, sobre el pitcher y eso, y la reconstrucción, ¿no? Voy a adelantarlo un poquito, que no nos demoremos mucho. Pero bueno, fíjense que aquí está la lesión del ligamento colateral medial. Y entonces se extrae otro músculo aquí que es poco, que es el palmaris longus, palmar largo, que casi no, o sea, se puede prescindir de él. Aquí están recordando que está el nervio cubital por ahí, que lo pueden lesionar. Se saca el tendón y él es un injerto autólogo, se sustituye ahí en el codo, o sea, para que haga la función del ligamento. Ligamento colateral medial o ligamento colateral ulnar, como muchos lo llaman también, y entonces se sustituye con eso. Y eso es la operación de Tommy John que se le hace a los pitchers. Phil Humber fue el último pitcher que se le ha hecho una operación de Tommy John y ha lanzado un juego perfecto. Me mandaron a investigar eso en el posgrado. Y bueno, quise dejar las láminas. Este es Tommy John pichando. Bueno, entonces solamente aquí recordar una vez más lo que es el cúbito y el radio. Habíamos dicho, ¿verdad? El cúbito es medial, el radio es lateral. El cúbito es más prominente que el radio a nivel del codo, pero a nivel de la muñeca el radio es más prominente que el cúbito. Recordar los huesitos del carpo, ¿verdad? Prácticamente, bueno, casi todos usan la mnemotecnia de ese pipí tan grande y tan ganchoso. Lo único es que no te salta, ¿no? Dice tan grande y tan ganchoso. Sin embargo, hoy casualidad leí esa mnemotecnia así, ese pipí tan grande y ganchoso. Lo leí así. Entonces sí que queda como un poquito mejor el orden. Pero bueno, en la primera, entonces los primeros 4 huesos son el escafoide, semilunar, piramidal y pisiforme, y los otros que ya se articulan con los metacarpianos, que son el trapecio, trapezoide, grande y ganchoso. Ahora, es bueno que ustedes sepan varias cositas.
sepan varias cositas en cuanto a estos huesos que a lo mejor pues nunca a lo mejor les ha llamado la atención traumatología y no se han aprendido mucho los huesos, pero hay cosas que deben saber de los huesos, de estos. Primero, el escafoide es el hueso de todos estos 8 que más se fractura. Y él lo podemos ver, si ustedes se ven por el dorso de la mano, ¿se acuerdan de la tabaquera anatómica? Que es así, no creo que se les haya olvidado. En el fondo de la tabaquera anatómica ustedes palpan, por ahí está pasando la arteria radial, y allí está el escafoide. Allí es donde se puede palpar y de hecho es parte de signos clínicos cuando hay fractura de él. Se palpa allí a nivel de la tabaquera anatómica por el dorso y entonces uno puede inferir la fractura del escafoide. Lo otro, muchachos, es la formación de el túnel carpiano. Que el túnel carpiano, mejor ustedes también le van a mandar a hacer ecos para ver los tendones si están inflamados, etcétera. O a veces el médico que lo está indicando no está pensando en un síndrome del túnel carpiano, pero ustedes diagnostican la inflamación de las vainas tendinosas de los tendones que van a pasar por allí. Entonces, se los voy a decir ahorita, sin embargo hay otros dibujitos que se ven un poco mejor, pero para que vayan asociando de una vez los límites del túnel carpiano, es decir, los límites lateral y medial, que por allí van a pasar los tendones. Está en el tubérculo de estos dos huesos, que son el primero de esta fila, ¿verdad? Esta fila, el primero es escafoide, que es el moradito aquí. Y el primero de esta segunda fila es el trapecio. Entonces estos dos tienen unos tubérculos, que son estos que están aquí como sombreaditos. Esos tubérculos se dirigen hacia adelante y forman parte de la pared lateral del túnel carpiano. Y la pared medial me gusta más porque se puede palpar. Uno de ellos es el pisiforme y el gancho del ganchoso. El pisiforme ustedes se lo pueden palpar aquí si ustedes tienen aquí el meñique, ¿verdad? Y después se van por todo el quinto metacarpiano, siguen bajando, o vamos a decir, siguen subiendo en su mano y van a sentir un tuyuyo aquí. Una pelotica ahí. Esa pelotica es el pisiforme. Y eso allí, entonces ya ustedes, para que sepan que entonces eso es parte con el ganchoso, parte del límite medial del túnel carpiano. De que ustedes se van a hacer una sonografía de un túnel carpiano, es en ese punto que lo van a hacer. Ese punto es donde están los huesos del carpo. Bueno, aquí están otras mnemotecnias, tanto para el hueso del carpo como los huesos del tarso, que bueno, los vamos a ver. Si no lo vemos la semana que no lo vemos el jueves, lo vemos el martes. Bueno, aquí recordar igual otra vez el radio. El radio es el punto de referencia para empezar la mnemotecnia: escafoide, semilunar, piramidal y pisiforme. Trapecio, trapezoide, grande y ganchoso. Aquí, bueno, de tomar ya se los dije. El escafoide es el hueso que más se fractura de todos estos 8. Aquí está la fractura. Y fíjense aquí como haciendo desviación cubital de la mano y buscando la tabaquera anatómica, allí se puede palpar el escafoide. Igual aquí está otra fractura. Bueno, entonces empecemos con los músculos del antebrazo. Entonces, lo primero que debemos hacer es ubicarnos, ¿verdad? En que así en el brazo, ¿se acuerdan que habían dos compartimientos? Un compartimiento anterior y un compartimiento posterior. En el antebrazo tenemos un compartimiento anterior, un compartimiento lateral y un compartimiento posterior. En el compartimiento anterior tenemos 8 músculos, en el compartimiento lateral tenemos 4 y en el compartimiento posterior tenemos 8 más. Y ahí están los 20. En el compartimiento anterior, que es el que estamos viendo, fíjense que aquí todos estos músculos siempre tienen aquí, van a estar
descrito aquí qué compartimiento estamos hablando. En el compartimiento anterior están divididos en 4 planos. Un primer plano, que yo les digo un primer piso, o sea, si vamos de superficial a profundo. Un primer plano, segundo plano, tercer plano, cuarto plano. Normalmente los libros lo llaman plano superficial, plano intermedio y plano profundo. En el profundo unen los últimos 2 planos, para que sepan. En el profundo unen los 2 planos. Entonces vamos a hacerlo así: plano superficial, intermedio y profundo. Entonces, estamos primero ubicarnos compartimiento anterior. Vamos al plano superficial. El primer plano hay 4 músculos, solamente en el primer plano. No sé si ustedes estudiaron con una mnemotecnia que es pro papá cuflé, creo que es. No me lo aprendí así, pero puede ser esa mnemotecnia que la pueden usar para los músculos que se insertan, porque entonces todos estos músculos que son superficiales se van a insertar en el epicóndilo del húmero. Entonces, es decir, estás matando 2 pájaros de un solo tiro. Te estás aprendiendo de una vez los músculos que se insertan en el epicóndilo y que son los mismos los del primer plano o del plano superficial del compartimiento anterior. Ahora, muchos de estos músculos les cambiaron el nombre. Y bueno, yo finalmente, creo que les dije la semana pasada, que finalmente me los hicieron aprender en latín y por eso están aquí en latín. Y entonces el nombre en latín se relaciona mucho con la nomenclatura nueva. Lo que pasa es que los anatomistas, como ellos vieron que ya estudiaron toda la anatomía, se la estudiaron, se aburrieron de que ya se la habían aprendido, entonces dijeron, bueno, ahora vamos a cambiar la nomenclatura para poder seguir estudiando. Entonces vienen y cambiaron la nomenclatura. Entonces eso de palmar mayor, palmar menor, no lo van a ver escrito aquí, sin embargo yo les voy a estar diciendo quiénes son. Entonces, en el primer plano, el primero que vamos a encontrar es el pronador redondo. El pronador redondo, que es un músculo que va desde el epicóndilo hasta el radio y obviamente ayuda a pronar. Primer músculo, pronador redondo. Segundo músculo, ¿verdad? Aquí está el pronador redondo. El segundo músculo, segundo, tercer y cuarto músculo son estos 3, ¿verdad? Que junto con el pronador redondo son parte del primer plano. Entonces vimos pronador redondo. Ahora vamos a ver este señor que ustedes seguramente lo conocieron como palmar mayor. El palmar mayor es el músculo flexor radial del carpo. Flexor radial del carpo va desde el epicóndilo medial hasta el segundo metacarpiano. Ahora, ¿qué sucede? Para una de las cosas que me ayudaron a aprenderme los músculos, y sobre todo cuando me les empezaron a cambiar el nombre y aprendérmelos otra vez. De hecho, bueno, ustedes a lo mejor conocieron al doctor Andy Vale, que era cirujano a mano. Yo le decía, así echándole broma, doctor, agradezca que me lo sé. Porque me decía, no, que tiene que tratarlo en latín. Agradezca que me lo sé. Porque para estarlo aprendiendo en latín está complicado. Pero bueno, Dios, hasta que nos lo aprendimos en latín. Pero, fíjense, ¿qué sucede? Yo lo que hice fue que estos músculos, este músculo flexor radial del carpo es parte de 5 músculos que ayudan a flexionar y a extender la muñeca, que son estos que yo los tengo aquí en estos dibujitos. O sea, quiero que se lo imaginen. Imaginen que cortaron la muñeca, hicimos un corte aquí transversal, y entonces vamos a ver estos músculos que están, como decirlo, en 4 puntos cardinales. Este está hacia anterior y radial. Este está hacia anterior y cubital. Este está hacia posterior y cubital. Y estos dos son morochitos. Los dos están hacia posterior y radial. Fíjense entonces. Anterior y radial. Anterior y cubital. Posterior y cubital.
posterior y radial. Entonces, estos dos ayudan a la flexión, porque son anteriores. Ayudan a la flexión estos dos. Estos dos, o estos tres, ayudan a la extensión, porque son posteriores. Estos dos, de hecho, ayudan a la desviación radial de la mano. Y estos dos ayudan a la desviación cubital de la mano. O sea, cuando se contraen estos dos. Cuando se contraen estos dos, ayudan a la flexión de la muñeca. Cuando se contraen estos tres, ayudan a la extensión de la muñeca. Entonces, eso me ayuda a que este señor es flexor porque es anterior y es radial porque está hacia radial. Entonces, por eso es que lo llaman así. Flexor radial del carpo o palmar mayor, como nos lo aprendimos. Es el segundo músculo plano superficial. El tercer músculo es el señor palmaris longus, que es el que vimos que en el video lo cortaron, lo sacaron para reconstruir aquí el codo, porque es un músculo que puede que algunas personas lo tengan y puede algunas que no, porque fíjense que no se inserta en hueso, sino que se inserta en la aponeurosis palmar, y él a veces puede que no esté. ¿Cómo saben ustedes si lo tienen o no? Bueno, si ustedes hacen este movimiento, juntan el pulgar y el meñique y luego flexionan la muñeca, junten palmar y meñique y luego flexionan la muñeca, se debe marcar un hilito ahí, en todo aquí en la muñeca, y ese es el señor palmar largo, o también, como nos lo habíamos aprendido, era palmar menor. Si no aparece es porque no lo tienen. Ah, profe, y si me lesiono el codo, ¿qué pasa conmigo? Bueno, te buscan otro músculo. Te buscan, puede ser el semitendinoso del muslo. Ajá. Segundo, entonces, pronador redondo. Palmar mayor, que era que es el flexor radial del carpo. Y palmar largo, que es el palmar. Que bueno, que era el palmar menor, palmar largo. Y el cuarto músculo del primer plano es el que está ahora de este lado. Si este se llamaba flexor radial del carpo, carpo es la muñeca, entonces ahora este se llama flexor cubital del carpo, o que lo llamábamos cubital anterior. Cubital anterior, este que está aquí, se inserta en el pisiforme y el quinto metacarpiano. Por ello, si ustedes se buscan su pisiforme y siguen bajando hacia la muñeca, hacia el antebrazo, van a sentir el tendón. O sea, del tuyullito que les mandé a palpar al principio, del pisiforme, bajan el tendón, bajan y se van a conseguir al tendón, o suben en posición anatómica. Entonces, músculos del primer plano: pronador redondo, flexor radial del carpo, palmar largo y flexor cubital del carpo. De hecho, los podemos palpar allí se sienten todos ellos en la parte medial del antebrazo, porque ellos salen desde el epicóndilo mediano, primer plano. Ajá. En el segundo plano y en el cuarto plano hay un solo músculo. En el segundo plano y en el cuarto plano hay un solo músculo. Entonces, ¿quién es el músculo que está en el plano, en el segundo plano o plano intermedio? El señor superficial de los dedos, el flexor superficial de los dedos. Flexor superficial de los dedos, él también viene desde el epicóndilo y del radio y se dirige hacia la falange media de cada uno de los dedos. Él se abre porque él va a dejar pasar al tendón profundo por debajo de él. Flexor superficial de los dedos, el único músculo que está en el plano intermedio, y él sale desde el epicóndilo. Aquí está, este que ven aquí ustedes, este dedo flexionado, este que viene aquí, este es el superficial de los dedos, y él se inserta en la F2 o falange media de los dedos. Y en el plano profundo, ¿verdad?, que es el tercer plano y cuarto plano juntos, ¿se acuerdan que les dije?
plano profundo es tercer y cuarto plano. Entonces ahí está, ahí vamos a encontrar, ya voy a repasar esa imagen, ahí vamos a encontrar el flexor profundo de los dedos. El flexor profundo de los dedos, a diferencia del superficial, él no se inserta, fíjense, en el epicóndilo medial, sino que se inserta directamente en el cúbito y él pasa por debajo de donde se abrió el superficial y llega a la falange más distal. Entonces obviamente el superficial de los dedos se encarga el superficial de los dedos se encarga de flexionar la falange media sobre la falange proximal. En cambio, el flexor profundo de los dedos se encarga de flexionar la falange distal sobre la falange media. Ajá. Hay varias preguntas que a lo mejor se hicieron en este punto. Primero, ¿qué fue este dibujito que pasé? Bueno, los músculos epitrocleares, que se lo pueden llegar a preguntar. ¿Cuáles son los músculos epitrocleares? O quiero decir, para que ustedes lo tengan como conocimiento, que son músculos que se pueden lesionar, y eso es lo que se llama una epicondilitis medial, o también se le llama codo de golfista. Codo de golfista. Entonces, ¿quiénes son los músculos epitrocleares? Los primeros 4 músculos que vimos, es decir, los del plano superficial más el del plano intermedio. ¿Quiénes son? Pronador redondo, flexor radial del carpo, palmar largo, flexor cubital del carpo y flexor superficial de los dedos. Esos son los músculos epitrocleares, o que se pueden lesionar en un codo de golfista. Otra pregunta que ustedes se hicieron a lo mejor es: ¿qué es esto? ¿Por qué están divididos en 2 colores? Bueno, normalmente cuando uso esta clase para anatomía, obviamente doy para que se aprendan la inervación de estos músculos. Y bueno, los que han visto hasta ahora, se han pintado de verde, están inervados por el nervio mediano. Los que están de amarillo están inervados por el nervio cubital. Y el color que usé para el radial, los posteriores, no me acuerdo ahorita, no me acuerdo si usé fue morado, pero bueno. Y bueno, este músculo, por él pelearon los dos. Como no es difícil aprenderse la inervación, entonces vienen los nervios y pelean por este músculo, y entonces el nervio mediano se encargó del tendón del índice y del medio, y el nervio cubital se encargó del tendón del meñique, del anular y del meñique. Entonces, bueno, ¿qué más? Hay que aprendérselo así. Estamos en tercer plano, que es en el plano profundo, ¿verdad? Entonces tenemos el flexor profundo de los dedos, que es y el flexor largo del pulgar. Flexor largo del pulgar, que es ¿verdad? Él se inserta desde el radio hasta la falange distal del pulgar. Es decir, así como el profundo de los dedos se inserta en la falange distal de los dedos largos, se inserta en la falange distal del dedo del pulgar. De hecho, aquí este es un paciente que no me acuerdo cómo fue la cosa, pero esos pacientes que llegan al hospital, le dieron un machetazo ahí en casi prácticamente en el carpo, y miren cómo se ve ahí bonito el flexor largo del pulgar. Este es el índice que estaba lesionado y es el del pulgar, ¿ves? Fíjense cómo está la mano, que quedó extendido el índice. En cambio los otros sí se cierran, pero ese no. El índice no se cierra porque está lesionado. Vamos a verlo otra vez, para que no se les olvide. Miren cómo está lesionado aquí, ¿eh? El pulgar estaba nada más un chaflanazo, como decíamos nosotros. Nada más lo medio lesionó, pero no hubo una lesión completa. Como yo decía, un día yo voy a dar clase, no sé, grababa eso y bueno, después me encargaba de buscar la foto, buscar los videos, la cosa.
En el último plano, ¿se acuerdan que les dije? En el cuarto plano hay uno solo. Tanto en el segundo, que es el flexor superficial de los dedos, como en el cuarto plano hay uno solo, que es el pronador cuadrado. Pronador cuadrado, aquí está el redondo y aquí está el cuadrado. El cuadrado, bueno, del cúbito al radio, el que está más profundo de todos. Entonces, bueno, para repasar, compartimiento anterior, traten ustedes de buscar en su cabeza, ¿verdad? Compartimiento anterior, todos los músculos que hemos visto, por lo menos sus nombres. Entonces aquí tenemos un corte, como decir, este corte transversal. Aquí está el radio, aquí está el cúbito. Entonces vamos a irlos viendo, ¿eh? Entonces, primero, pronador cuadrado, pronador redondo, el pronador teres, flexor radial del carpo, palmar largo y flexor cubital del carpo. Esos son los del primer plano. Las abreviaturas no coinciden mucho porque las abreviaturas están en latín, porque nos acostumbramos hasta hacer las abreviaturas en latín. Entonces, primer plano son estos cuatro. ¿Por qué este está de amarillo? Porque es el que es inervado por el nervio cubital. Los demás son por el mediano, los verdes. En el segundo plano, uno solo, flexor superficial de los dedos. En el tercer plano teníamos dos, el flexor largo del pulgar y el flexor profundo de los dedos. Lo dejé separadito aquí porque entonces estos pertenecen a los epicondilios, no. Y bueno, ya saben por qué está aquí dividido, porque este es del cubital y esto es del mediano. Y por último, en el último plano, el pronador cuadrado. Esos son los del compartimiento anterior. Ya llevamos 8 por lo menos. Ya llevamos como un 40% de aprendido, ¿eh? Ajá, bueno, aquí en este caso colocaba el nervio mediano, más o menos él va en este plano, ¿verdad? Nervio mediano, y el nervio cubital va más o menos en este plano, y por eso le da inervación a este y a esto. El nervio mediano va por aquí. Recordando una de mis películas a las que soy fanático, la de Terminator. Terminator 1, reparándose los tendones ahí. Después vienen entonces los músculos del compartimiento lateral. Compartimiento lateral, el primero es el más superficial, es este señor que se llama brachiorradial. Era el señor que se llamaba supinador largo, ¿se acuerdan? Supinador largo. Pero después se descubrió que él no supina nada. Entonces le quitaron el nombre y le pusieron brachiorradial porque va desde el húmero del brazo al radio, a la apófisis estiloides del radio. Un músculo que se puede palpar, fíjense, porque él es flexor del codo. Hacen esta maniobra, se palpa aquí el músculo brachiorradial, aquí. Ajá, entre azulito y morado es los que están inervados por el radial. De hecho, él forma parte de lo que es el canal del pulso. Siempre cuando, bueno, mientras di semiología, les decía a los estudiantes que no podía ser que uno va a tomar pulso y entonces estás buscando como loco el pulso. No, tienes que aprenderte el canal del pulso, y con eso no hay pele de que tú estés buscando dónde que está en la arteria radial, si es que la siento, si es que no está, si es que no sé qué. No, tú te aprendes que la arteria radial está entre el flexor radial del carpo y el brachiorradial. Entre el flexor radial del carpo y el brachiorradial. Ahí está, pácata. Es decir, ¿qué vas a buscar primero? Apófisis estiloide. Y un poquito hacia cubital, ahí va a estar la arteria radial, porque está entre esos dos músculos. Acá, bueno, aquí está lo de la arteria radial. Después vienen los dos músculos que yo les dije que eran morochitos, que están aquí, ¿verdad?
Entonces, como estos están aquí, como los que están atrás, los que están adelante se llaman flexores, entonces los que están atrás se llaman extensores. Este sería extensor cubital y este sería extensor radial. Pero como estos son dos, entonces tuvieron que darle más nombres para que más se nos dificultara a nosotros aprenderlo. Entonces, uno se llama extensor radial largo del carpo. Es este que está aquí. Extensor radial largo del carpo, y él se inserta en el segundo metacarpiano. Y el otro es el extensor corto radial del carpo, o extensor radial corto del carpo, que él sí se inserta en el epicóndilo lateral. Estos dos primeros, que eran el braquiorradial y extensor largo del carpo, no se insertan en el epicóndilo. Este sí. El corto sí se inserta. Ah, se me olvidó decirle que estos dos señores eran los que nos habíamos aprendido como primer y segundo radial. ¿Se acuerdan? Primer y segundo radial. Ah, bueno, los anatomistas dijeron no, esos nombres son muy cortos, ya no lo sabemos. Vamos a ponerlo más largo. Extensor radial corto y largo del carpo. Ellos se pueden palpar en la región posterior buscando los metacarpos, segundo y tercer metacarpiano, que es donde se insertan. Empuñas la mano y ahí se sienten como ellos se tensan. Primer y segundo radial, que son extensor radial corto y largo del carpo. Imagínense decir eso en latín. Son estos dos. Y por último, porque se acuerdan que les dije que el compartimiento lateral está formado por 4 músculos, llevamos 3. Por último, un músculo profundo, ¿verdad? Aquí está, esto es lo que se llama la masa flexora, es como se palpan estos 3 músculos que ya vimos. El último músculo es un músculo más profundo a esto, que está ahí rodeando casi a la cabeza del radio, que es este señor que está aquí. No sé qué le pasa hoy al apuntador. Este señor que está aquí, que se llama supinador, que es el que nosotros conocíamos como supinador corto. Pues si había un largo, había un corto. Entonces, como al largo le quitaron el nombre, entonces el corto ahora se llama el solo supinador. Que va aquí un poquito más abajo del epicóndilo medial, no exactamente en el epicóndilo medial, no es parte de los epicondilios, y se dirige al radio. Y entonces obviamente lo ayuda a supinar. Él forma, o sea, como él se inserta aquí en el radio, aquí queda como un huequito por donde tú pudieras meter el dedo. A ese estuche, a ese túnel, se le llama túnel radial o arcada de Frost. Arcada de Frost, es por donde va a pasar una de las ramas del nervio radial. Una de las ramas del nervio radial. Supinador corto. Aquí está, de hecho. El nervio radial, ¿se acuerdan que yo les dije que me lo conseguí con el lipoma? En la cara lateral del codo. Él viene aquí y se acuerdan que siempre les he dicho que el radial viene posterior en el brazo y él se hace anterior al llegar al codo. Aquí él está anterior, ¿ves? Está anterior y da sus 2 ramas terminales. Una motora o profunda, que se llama interósea posterior y es la que se mete por la arcada de Frost. Y una superficial, que es netamente sensitiva, es decir, esta va a ser motora de todos los músculos posteriores, de los 8 músculos posteriores del antebrazo los va a inervar el radial. Y la sensitiva se va a quedar entre el supinador y este músculo que es el braquiorradial y se va a ir por allí hasta la muñeca. Aquí lo vemos otra vez, nervio radial, rama motora, se mete por arcada de Frost formada por el supinador corto, supinador como tal, y la rama cutánea superficial que queda debajo de el braquiorradial. Aquí otro dibujito de abordajes quirúrgicos de traumatología. Aquí viene el radial, rama superficial, rama profunda que es la motora que se mete en la arcada de Frost, y aquí está el músculo braquiorradial. Igualmente que está metiéndose en la arcada de Frost.
Ajá, aquí está entonces compartimiento lateral. ¿A quién vimos? O vamos a repasar esto otra vez, como siempre le he dicho. 2 pasitos adelante, 1 atrás. Compartimiento anterior está formado por pronador redondo, flexor radial del carpo, palmar largo, flexor cubital del carpo. Primer plano. Segundo plano, uno solo, flexor superficial de los dedos. Tercer plano, flexor profundo de los dedos, flexor largo del pulgar. Y cuarto plano y último es el pronador cuadrado. En el compartimiento lateral están uno encimita del otro. Son solamente 4 músculos que son el braquio radial, el extensor radial largo del carpo, extensor radial corto del carpo y el supinador. Esto está en azulito porque todos estos están inervados por el radial. Igualmente todos los que están aquí abajo, que van a ser los posteriores, están inervados por el radial, específicamente por su rama motora, que fue la que se metió por la arcada de Frost. Entonces empecemos con los del compartimiento posterior. Los compartimientos posteriores yo me los aprendí haciendo un abanico en mi mente. Siempre coloco mi mano, mi antebrazo, así en esta manera. Veo el dorso del antebrazo en mi mano y me imagino un abanico alrededor de él para recordar los músculos del compartimiento posterior. De hecho, los músculos posteriores siempre me costaron, o sea, me los terminé aprendiendo fue en trauma. Porque los otros sí me los había aprendido, pero esos últimos, como lo último uno nunca se lo aprende. Entonces, como de hecho yo llegué a trauma sin saber mano ni pie, porque como me hacían cuando fui cuando fui al examen oral de morfo, pie lo dejé de último y mano, y entonces por eso no me lo aprendí, pero bueno, con el cirujano a mano tuve que terminar de aprender todo. Entonces, bueno, vamos a ir haciendo como les dije, un abaniquito. El primero es el músculo anconio. Ajá. Los músculos del compartimiento posterior, ellos están dispuestos en 4 superficiales y 4 profundos. Recuerden que llevábamos 12 músculos, bueno, ahora nos faltan 8 en el compartimiento posterior. 4 están superficiales y 4 profundos. Entonces, los primeros 4, vamos a ver los primeros 4 superficiales. El primero es el anconio, que es un músculo también que puede no estar presente. Algunas personas falta. De hecho, los evolucionistas dicen que este es vestigio del tríceps. Es decir, que el tríceps hubiera sido un cuádriceps también en el brazo, pero este se vino para acá. Entonces tenemos el anconio, un músculo chiquito ahí en el codo. Entonces aquí les estoy haciendo más o menos el abanico, como lo vamos a ir haciendo, para que se lo vayan aprendiendo. Primero el anconio, luego el segundo músculo, ¿verdad? Es el que nos faltaba de los 4, el extensor cubital del carpo. El extensor porque está posterior y cubital porque está hacia el cúbito. Entonces el extensor cubital del carpo, que es este señor que está aquí, extensor cubital del carpo. Fíjense que los vamos a ir viendo así en abanico, en este orden, de aquí para acá, para acá, para acá. Vamos a ir viendo todos los músculos. Entonces, un pasito para atrás, anconio, y después extensor cubital del carpo. Extensor cubital del carpo. Después vienen los otros. Segundo, tercer músculo. Entonces, tercer músculo, ¿verdad? Es, bueno, aquí de una vez, disculpen. Aquí es otra manera que estoy haciendo desviación cubital. Se pueden palpar el extensor cubital del carpo. Este es el que llamamos cubital posterior. Ahora se llama extensor cubital del carpo. Entonces, hablábamos anconio, hablábamos de extensor cubital del carpo. Ahora viene este que está aquí, que es el extensor del meñique.
extensor del meñique, que es este aquí, solito para el meñique. El meñique y el índice dijeron queremos músculo para nosotros nada más. Y entonces, bueno, tienen sus músculos solos. Entonces, anconio, extensor cubital del carpo y extensor del meñique. Por último, en el plano superficial es el extensor común de los dedos. Anconio, extensor cubital del carpo, después extensor del índice, del meñique, perdón, y entonces ahora extensor común de los dedos. Es lo que les voy diciendo, o sea, yo me iba palpando, me iba acordando. Anconio, me palpaba aquí epicóndilo lateral, después me palpaba aquí el cúbito, me acordaba de el extensor cubital del carpo, después me palpaba el meñique, entonces me acordaba extensor del meñique, después me palpaba el anular, eso me acordaba que él no tiene tendón solo, entonces por lo tanto nada más tenía el tendón del extensor común de los dedos. Y cuando ya llegaba a 4 músculos, ya aquí se acaba el plano superficial. Así hacía yo. Anconio en el codo, extensor cubital del carpo, extensor del meñique, extensor común de los dedos. Y ahí se acaba plano superficial. El extensor común de los dedos se puede llegar a evolucionar de la última falange, por ejemplo, y se le llama dedo en martillo, queda así, o dedo de béisbol. Entonces aquí ya tenemos los músculos epicondilios. Los músculos epicondilios, ¿verdad? Son 4. Uno que es de el compartimiento lateral, que es el extensor radial corto del carpo. Extensor radial corto del carpo, y 3 del compartimiento posterior, que son no el anconio, dijimos que el anconio no se inserta ahí porque se inserta un poquito más arriba, sino que son entonces saltas el anconio, entonces el extensor cubital del carpo, extensor del meñique y el extensor común de los dedos. Esos son los 4 músculos epicondilios, que es lo que normalmente la epicondilitis lateral es más frecuente que la medial, y es lo que también se llama codo de tenista. Codo de tenista, inflamación en los músculos epicondilios, y codo de golfista, los flexores del epicóndilo medial. El que más se lesiona de estos, o sea, de los 4 que se lesiona la epicondilitis, es el extensor radial corto del carpo. Entonces, repaso otra vez: anconio, extensor cubital del carpo, extensor del meñique, extensor común de los dedos. Esos son los del plano superficial. Ahora viene plano profundo. Entonces, este también es común de los dedos. Entonces ahora viene el índice, extensor del índice, es el siguiente músculo. Anconio, extensor común cubital del carpo, extensor cubital del carpo, extensor del meñique, extensor común de los dedos y entonces extensor del índice. Ajá, profe, faltan 3 músculos y nada más me queda el pulgar. ¿Qué hacemos ahí? Bueno, resulta que como el pulgar es cifrino, entonces, porque él se mueve para todos lados, él dice que es el que más trabaja, entonces él tiene 3 músculos para él, que son los que vienen, para no enredarlos con todos los nombres. El primero, ¿verdad?, que vamos a ver es el extensor largo del pulgar. El extensor largo del pulgar. Con esto te hace recordar quiénes son los músculos, quiénes son los dedos que tienen su tendón solo. Cuando hace esta señal, te acuerdas que es el índice y el meñique, extensor del índice y el extensor del meñique. El extensor largo del pulgar. Fíjense que el extensor largo del pulgar, que es este es el extensor cubital del carpo, este es el del índice, y ahora viene el extensor
largo del pulgar. Extensor largo del pulgar que se echa el polo desde allá del cúbito hasta la falange distal. Entonces por eso él se llama extensor largo del pulgar. Aquí está, extensor largo del pulgar. Después viene este, que es el extensor corto del carpo. Aquí está, extensor corto del carpo. Pues, disculpen, extensor corto del pulgar, ¿verdad? Y por último, el que se inserta en el primer metacarpiano es el abductor largo del pulgar. Ajá, profe, ya va, le dio muy rápido con los últimos tres y no hallo cómo aprenderme los tres. Ok. Estos músculos, ¿verdad?, van a ayudar a formar, disculpen que es que la computadora como que anda apura, anda lenta aquí. Ayudan a formar la tabaquera anatómica. Fíjense aquí. Aquí está la tabaquera anatómica, ¿ves? Fíjense que esta es la misma posición de la mano. Aquí está aquí. Entonces aquí está la tabaquera anatómica, que se acuerdan que les dije que se podía palpar el escafoide. Y entonces aquí está, hacia lateral está el extensor largo del pulgar. O sea, de estos tres músculos, ¿quién es el que está más lejos del pulgar? El que está para acá. Por lo tanto, el que está para acá es el extensor largo del pulgar. Ahora, estos dos, uno es extensor y uno es abductor. O sea, no pueden ser iguales. Tiene que estar separado. Un extensor está para acá y el otro para acá. Y aquí juntico de morochitos están dos que son dos diferentes. Entonces, extensor largo y para acá, extensor corto y abductor largo. Pero yo siempre me confundía. Extensor corto, este será extensor largo o abductor corto. No. ¿Qué hacía? Bueno, si ya me aprendí que el primero que menciona es el extensor largo porque es el que está más lejos del pulgar, entonces el que viene aquí es extensor corto con su contrario, que sería abductor largo. Tienen completamente el nombre diferente. Entonces, extensor largo de primero y después viene, le das lo contrario, extensor corto, y lo contrario de extensor corto, abductor largo. Entonces sí, más o menos fue que hice. Aquí está la tabaquera anatómica, que entonces está limitada por fuera, perdón, por dentro, hacia cubital está el extensor largo y hacia radial está extensor corto y abductor largo. Entonces bueno, aquí está igual la tabaquera anatómica, extensor largo, extensor corto y abductor largo. Y entonces aquí están por último todos los músculos. Creí que iban a salir poquito a poco. No, están todos juntos ya. Entonces repasemos. Primer plano, anconio, extensor cubital del carpo, extensor del meñique, extensor común de los dedos. Plano profundo, extensor del índice, extensor largo del pulgar, abductor largo del pulgar y extensor corto del pulgar. Es decir, los últimos tres son del pulgar porque él es egoísta. Así aquí, estudiando epitroclea, los cuatro músculos, pronador redondo, flexor radial del carpo, palmaris longus, flexor cubital del carpo. Y bueno, ya aquí vendrían las arterias y los nervios del antebrazo, pero sí creo que ya estamos como saturados. ¿Tienen alguna pregunta, alguna duda?